Listo. ¿Se visualiza bien las diapositivas? Sí, doctora. Ya. Bueno, chicos, ya comenzando a la hora exactamente, o esperamos un ratito más a sus demás compañeros, o está bien que comencemos de una vez. Creo que podemos comenzar, doctora. Ya. Entonces, bueno, chicos, darles la bienvenida a Cirugía 3 Otorrinolaringología. Yo soy nueva docente aquí, soy la doctora Gabriela Salinas, médico otorrinolaringóloga del Hospital Honorio Delgado, y en este semestre yo las voy a acompañar haciendo algunas clases teóricas. Ya tengo algunos grupos que los conozco un poco más, pero esta es la primera clase teórica que estamos haciendo, ¿ya? Los temas que vamos a realizar ahora son todo lo que es patología rinosinusal. Cualquier duda que tengan ya me la hacen llegar al final, o si no le dicen a Roel ya me va a comentar las dudas que ustedes tengan. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la patología de la nariz, para en un segundo tiempo hacer lo que es la patología de lo que son los senos paranasales. Entonces vamos a hablar de las patologías más importantes a nivel nasal, o las más comunes que nos van a llegar los pacientes. Entonces comenzamos primero con lo que es la rinitis. Hablando acerca de la rinitis, vamos a ver que es una inflamación de la mucosa de las fosas nasales que es secundaria a múltiples posibles causas. Como podemos ver, puede haber causas infecciosas, que es una de las rinitis más común, las causas alérgicas, como lo que es la fiebre del heno, funcionales, metabólicas, traumáticas, físico-químicas, farmacológicas, principalmente lo que son los AINES, ocupacionales, y que estas se pueden presentar de una forma aguda, o si es que persisten en el tiempo de una manera crónica, ya serían las rinitis más crónicas. En los síntomas generales que van a presentar los pacientes, va a haber congestión u obstrucción nasal. Esta congestión u obstrucción nasal casi siempre va a ser una obstrucción nasal alternante. Quiere decir que el paciente va a venir diciendo que primero no respira de una fosa nasal y luego de la otra, como que se turnaran ambas fosas nasales, para luego ya ser una obstrucción nasal permanente de ambas fosas nasales. Luego va a haber una rinorrea, que la mayoría de estas rinorreas van a ser unas rinorreas anteriores y van a ser de aspecto claro, acuoso. Si nosotros vemos una rinorrea que ya empieza a cambiar de coloración, a hacerse purulenta, estaríamos pensando ya que es una rinitis o una secreción purulenta que se ha sobreinfectado bacterianamente, y acá hay que empezar a dar otro tipo de tratamiento. Estornudos, prurito, puede haber una rinorrea posterior, o lo que nosotros también llamamos descarga posterior, donde el paciente nos va a indicar que siente que pasa secreción a nivel de la garganta, la cual puede ser espesa. Y además de eso puede acompañarse de otros síntomas, como van a ser síntomas oculares, es decir, el paciente va a decir que le escuece el ojito, el ángulo interno del ojo, faringios, dolor de garganta, o óticos que vienen con prurito ótico también. Acá podemos ver un cuadro donde, según el panel de ARIA, que es la Asociación de Rinitis Alérgica y Asma, cómo clasifica la rinitis, como les decía, de causa infecciosa, alérgica, inducida por medicación y por otras causas. La infecciosa es la más común, es la coriza normal, que puede ser en una gran mayoría es viral, y luego sobreinfectarse a una rinitis bacteriana. La alérgica, que es la llamada fiebre del heno, que puede ser intermitente o persistente. La inducida por medicación, como les dije acá, el medicamento que produce mayor cantidad de rinitis es la aspirina, y vamos a ver más adelante que acá forman una triada para dar esto, lo que es la rinitis, y otras causas como van a ser la rinitis nares, por irritantes, por ingesta de alimentos, emocional, atrófica, por causas metabólicas, o hasta por un reflujo gastroesofágico. Entonces, hablando de todas estas un poco, porque vamos a entrar más a fondo en lo que es las rinitis infecciosas y la rinitis alérgica, pero hablando un poco de las demás que hemos nombrado, vamos a hablar que la rinitis infecciosa, como les dije, puede ser viral o bacteriana, y frecuentemente la más frecuente es dada por las infecciones virales.
Y cuando ya hay una rinorrea purulenta, como les decía, con dolor facial, presión, descarga posterior, tos, ya nos está indicando que esta rinitis se ha infectado con una sobreinfección bacteriana y puede estar dando una complicación que va a ser lo que es la sinusitis. En lo que es la rinitis alérgica, vamos a ver que esta diferencia de la infecciosa ya va a haber una reacción inmunológica mediada por inmunoglobulina E a nivel de mucosa nasal, desencadenada por diferentes alergenos, como pueden ser los alergenos domésticos, principalmente los ácaros, el epitelio de animales, como son los pelos de los gatos y los perros, o la presencia de esporas u hongos o pólenes. En lo que son rinitis ocupacionales, los pacientes que presentan rinitis a algún alergeno de su trabajo, lo que son las rinitis no alérgicas ni infecciosas, en este grupo se incluye todo lo que son las rinitis por medicamentos, como les dije, por aspirina, y pueden haber otros medicamentos, como va a ser los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la clorpromacina, o hasta orales anticonceptivos que pueden producir estas rinitis alérgicas. Las rinitis hormonales, que pueden ser debidas a otras patologías, como por ejemplo los estrógenos, principalmente en las mujeres con embarazo, en menopausia, que tienen más poder a desarrollar este tipo de rinitis, o alteraciones endocrinas como hipotiroidismo o acromegalias. Y las rinitis no alérgicas o con síndrome eosinofílico, que son las llamadas rinitis nares, que se caracteriza por la presencia de eosinofilia nasal y síntomas persistentes con pruebas alérgicas negativas. O sea, en estos pacientes no se van a encontrar el alergeno que le causa este problema. Y las rinitis vasomotoras o las rinitis no alérgicas persistentes, que se dan debido a una hiperrespuesta nasal con desencadenantes, pero no hay especificidad de estos. Pueden ser por cambios de temperatura, humedad o humos de tabaco o fuertes olores que le producen toda esta sintomatología. Entonces, ahora hablando acerca de lo que es la rinitis aguda, vamos a ver que este es un proceso inflamatorio que va a afectar lo que son las vías aéreas superiores y que se va a desarrollar en lo que es la mucosa nasal. Va a representar casi el 40% de todas las infecciones respiratorias agudas y esta rinitis aguda es llamada también la coriza normal o la gripe común. Es importante que si nosotros no las tratamos adecuadamente, estas pueden complicarse con otras enfermedades respiratorias, principalmente lo que es la sinusitis o desarrollar lo que es una crisis de asma o producir una otitis media. Los agentes etiológicos, como ya hemos hablado, casi siempre van a ser un tipo vírico, principalmente lo que es el rinovirus y con menor frecuencia lo que son los coronavirus, los adenovirus, los enterovirus, los virus sincitiales respiratorios, los influenzas o parainfluencia. Como cualquier gripe, esta rinitis aguda van a tener 3 fases. Una fase que va a ser la fase prodrómica o de incubación, que va a ser de 1 a 3 días apenas el paciente recibe el contagio, donde va a predominar lo que es astenia, sensación de enfriamiento, mialgia, junto a escozores de gargantas, así como irritación nasal. Después está la fase de estado, que ya el paciente empieza a tener más sintomatologías nasales, ¿no? Comprendiendo una obstrucción nasal, rinorrea acuosa profusa, que si es mucopurulenta, pensar que sea sobreinfectado, los estornudos, tos, y puede haber también alteraciones de gusto y olfato. Y la fase de mejoría que ya llegue entre el 5º y el 7º día, cuando ya las secreciones son menos abundantes, ya un ciclo nasal se normaliza de mejor forma y no va a presentar complicaciones. Ya la resolución espontánea es aproximadamente al 10º día. El tratamiento de esta patología es un tratamiento sintomático, solamente con el uso de AINES, principalmente paracetamol, para evitar las molestias de los pacientes, principalmente lo que son las mialgias, el dolor de cabeza, la fiebre, si es que presentaría, se le puede dar algún antihistamínico para evitar las secreciones mucosas. Ese es en lo que es una rinitis aguda. En lo que son las rinitis crónicas, vamos a ver que estos son estados inflamatorios y o de irritación de la mucosa nasal que persiste más allá de las 12 semanas. Este es un proceso inflamatorio ya crónico que hace que se pierdan células ciliadas y se incrementa lo que son las células caliciformes, que como nosotros ya sabemos, estas son las responsables de producir el mucus, ¿no? Entonces van a ser los responsables de que se produzca la sintomatología de la rinorrea.
Va a haber además un aumento de la permeabilidad capilar, dando lugar a edema y obstrucción nasal con estimulación de terminaciones nerviosas encargadas de que se produzcan estas crisis de estornudos en salvas, con liberación de neuromediadores y reclutamiento de más células inflamatorias. Entonces, todo un síndrome que empieza a tener un recorrido sin final. En las etiologías vamos a ver que hay factores favorecedores a que estas rinitis agudas ya se conviertan en unas rinitis crónicas, como va a ser las sobreinfecciones bacteriales o virales, que provocan alteraciones mediante inflamaciones constantes de la mucosa. Además, pueden haber alteraciones anatómicas, como por ejemplo desviaciones septales, presencia de crestas septales, hipertrofia adenoidea en niños, o infecciones de vecindad como sinusitis, adenoiditis, amigdalitis crónica en las rinitis vasomotoras, agresiones físico-químicas, principalmente de las personas que trabajan con humos, que fuman y están expuestas al humo del tabaco, contaminación ambiental, drogas inhaladas, sequedad ambiental o exposición continua al frío. Hormonas, como les dije, principalmente el estrógeno en lo que es la menstruación y el embarazo, enfermedades sistémicas como son las enfermedades metabólicas, la diabetes, el hipotiroidismo, cardiopatías o el uso de medicamentos vasoconstrictores. Entonces, todos estos factores van a producir que haya una constante inflamación de la mucosa, que pese a que nosotros demos tratamiento, como el paciente sigue relacionado con estos factores que favorecen esta rinitis, no va a ser un paciente que va a curar rápidamente de su rinitis crónica. Entonces, en la clínica, lo que vamos a ver es una obstrucción nasal. Como les dije, inicialmente será alternante, pero luego va a ser una obstrucción nasal constante y bilateral. Va a haber una rinorrea mucosa espesa anterior y posterior. Estos pacientes van a presentar anosmia, pueden llegar hasta presentar cacosmia, principalmente por una inflamación constante de lo que es el nervio olfatorio. Rinolalia cerrada, esto quiere decir que los pacientes van a tener una voz nasal. Epífora, faringitis secundaria y hasta cefaleas por embotamiento, porque son unos pacientes que no tienen una buena respiración, una buena ventilación de los senos paranasales y pueden desarrollar este tipo de cefaleas. El tratamiento primeramente es ver qué factores están predisponiendo al paciente a desarrollar lo que es una rinitis crónica. Entonces tenemos que corregir estos factores, ya sean anatómicos o ambientales a los que está sometido el paciente. Se le puede indicar lavados nasales con soluciones alcalinas o limpieza sistemática de las secreciones. Acá la mayoría de veces lo que utilizamos nosotros es lavados nasales con suero fisiológico. Podemos asociar vasoconstrictores, pero acá la importancia de si se utilizan estos vasoconstrictores, solamente se pueden utilizar como máximo una semana porque si no producen más daño a la mucosa nasal. Producen resequedad de este y van a producir una rinitis crónica aún en una peor evolución. Entonces, máximo el uso de vasoconstrictores por una semana. Uso de antihistamínicos o mucolíticos para evitar la secreción mucosa principalmente. Y se puede dar, si ya vemos que hay una sobreinfección, una antibioterapia para si es que hay gérmenes que están afectando, ¿no? Chicos, un momentito, por favor.
Ya chicos, disculpen. Ya. Luego tenemos lo que es la rinitis crónica hipertrófica. Vamos a ver que este es un estadio mucho más avanzado de una rinitis crónica simple, porque ya hay alteración a nivel de lo que es la anatomía de la mucosa nasal, observando que va a haber pérdida de cilios y tendencia a una metaplasia escamosa. La clínica es similar a la rinitis crónica simple, pero acá no van a haber remisiones. En el diagnóstico vamos a ver una historia clínica con una exploración física donde la mucosa va a estar enrojecida, va a ser de aspecto granuloso y casi toda esta afectación va a ser a nivel del cornete inferior. Acá es importante, nosotros, como les decía en la práctica a los chicos, nosotros utilizar vasoconstrictores al momento de hacer una rinoscopía anterior en el paciente. Porque nosotros al usar vasoconstrictores en las pacientes que tienen rinitis agudas, vamos a ver que esto rápidamente con el vasoconstrictor desinflama. Pero cuando ya es una rinitis crónica hipertrófica, como ya hay una alteración de la anatomía, pese a nosotros poner los vasoconstrictores, vamos a ver que la mucosa va a seguir roja, que el cornete va a seguir grande, va a afectar toda la longitud del cornete y vamos a ver que este cornete no disminuye pese a este vasoconstrictor y va a estar obstruyendo hasta llegar a la coana. ¿Ya? En el tratamiento de estos son lavados con suero fisiológico. Se pueden utilizar vasoconstrictores tópicos, pero que les digo como sin mucha ayuda. Y acá en estos pacientes ya el tratamiento va a ser algo más quirúrgico, ya que como les dije, no va a haber un tratamiento que va a empezar a reducir esta mucosa ya alterada. Entonces se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico principalmente para resecar estas alteraciones anatómicas, principalmente lo que es el cornete inferior. Luego tenemos lo que es la rinitis crónica atrófica o llamada también ocena. En etiología vamos a ver que sus causas son desconocidas. Pueden actuar acá factores constitucionales o factores infecciosos como la presencia de lo que es la Klebsiella, factores endocrinológicos, inmunitarios o hasta carencias nutricionales que van a hacer que se presente esta rinitis más comúnmente en estos pacientes. Se dice que la raza amarilla y la raza de los blancos es más predisponente a tener esta rinitis atrófica que la raza de los negros. Existe una forma de rinitis atrófica también secundaria a procesos quirúrgicos. Cuando nosotros realizamos una resección abundante de lo que es la mucosa nasal, por ejemplo, en lo que son cirugías de septoplastía para lo que es mejorar lo que es el tabique nasal, o para lo que es la sinusitis, las cirugías de sinusitis, nosotros dejamos grandes espacios para que el paciente pueda respirar, pero eso también no es bueno dejarlo, ya que esta mucosa va a estar más friable o va a ser más propensa a que rápidamente produzca resequedad. Entonces se produzca esta rinitis crónica atrófica. Vamos a ver que va a haber una degeneración de las glándulas y fibras nerviosas sensitivas, va a haber una metaplasia escamosa del epitelio respiratorio con desaparición del sistema mucociliar. Entonces no va a haber el sistema de borramiento de secreciones mucosas a nivel nasal, así como van a haber descomposición de los exudados de las mucosas con proteólisis bacteriana. Puede haber también, por al no limpiarse estas secreciones mucosas y quedarse y estarse sobreinfectando por bacterias, atrofia de los esqueletos óseos, causando aún más ensanchamiento de lo que es la luz nasal. En la clínica, el paciente va a tener una sensación subjetiva de obstrucción nasal, pese a que nosotros al hacer la rinoscopía anterior podemos visualizar una nariz bastante permeable, sí con presencia de costras, pero estas costras, como les digo, es por la abundante sequedad que se produce en esta mucosa nasal. Vamos a ver que estas costras pueden extenderse a nivel de todo lo que son las fosas nasales, a nivel de todo lo que son los corredores nasales, y estas costras, nosotros al tratar de liberarlas, vamos a ver que van a producir sangrados, porque son costras secas que se pegan a esta mucosa nasal ya atrófica. Entonces estos pacientes, aparte de tener la sensación de que no puedan respirar, pueden sufrir de episodios de epistaxis, así como la salida de costras por sí solas. Vamos a ver que la ocena, que es la rinitis atrófica asociada a cacosmia, donde el paciente siente hay un olor fétido,
Esto se produce porque estas costras se sobreinfectan y ya se produce un daño de lo que es el nervio olfatorio, por lo cual el paciente no siente los olores o presenta un olor desagradable de la nariz. El tratamiento principalmente va a ser quirúrgico. En un primer momento se puede hacer un tratamiento conservador para limpiar las fosas nasales y revitalizar toda la mucosa mediante lavados con sueros fisiológicos varias veces al día. Entonces, como vemos en esta imagen, es así como vamos a ver una ocena o una rinitis crónica atrófica, donde vemos formación de costras con secreción purulenta amarillenta. Y lo que nosotros tenemos que es dejar toda esta mucosa nasal rosada sin presencia de estas, si no va a haber sobrecrecimiento bacteriano. Entonces es importante el retiro de estas costras, dejar la mucosa completamente rosada, indicar a los pacientes lavados con suero fisiológico y cremas hidratantes para evitar que esta mucosa se encuentre seca y vuelva a haber el crecimiento de estas costras. Y por último, si es que pese a un tratamiento conservador no mejora el paciente, ya se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Principalmente, su objetivo de ese tratamiento quirúrgico va a ser disminuir la luz de las fosas nasales, porque como les decía, es cuando existen fosas nasales muy permeables, que ya también van a producir mayor resequedad de la mucosa. Entonces, ¿cómo se va a disminuir esta luz? Se pueden colocar injertos submucosos de teflón, se pueden colocar fragmentos de cartílago o hueso, aproximar las paredes laterales hacia el tabique, crear sinequias para que todo se empiece a cerrar un poco, entonces ya no esta mucosa nasal tenga resequedad, ¿no? Eso es con lo que son las rinitis agudas y crónicas. Ahora pasamos a lo que es la rinitis alérgica o llamada también lo que es la fiebre del heno. Esta es la inflamación del revestimiento de la mucosa de la nariz inducida por inmunoglobulina E después de la exposición a un alergeno, originando un trastorno sintomático de la nariz. Vamos a ver que estas rinitis alérgicas es una enfermedad principalmente en niños. Los niños van a ser más sintomáticos, casi en un 80%, a diferencia de los adultos que solamente van a ser sintomáticos en un 20%. En la clasificación, antes se da una clasificación de acuerdo al tipo de exposición, donde indicábamos una rinitis alérgica perenne a los pacientes que durante todo el año tenían la sintomatología de la rinitis alérgica, y esto era debido a que estos pacientes todo el año estaban expuestos a alergenos durante su vida cotidiana, como era, por ejemplo, en sus casas a los ácaros, a los pelos de los animales, si vivían en lugares húmedos a moho o algún tipo de insecto. Entonces ahí se les dividía como rinitis alérgica perenne. La rinitis alérgica estacional eran los pacientes que solamente presentaban la alergia en algunas estaciones del año, principalmente en lo que era la primavera, y eran por alérgenos del exterior, como era polen, la alergia al polen, a las plantas. Y la rinitis alérgica ocupacional, que solamente los pacientes desencadenaban la rinitis alérgica cuando estaban expuestos a algún alergeno a nivel del trabajo. Esa era la clasificación anterior, pero ahora, según área, la clasifican de acuerdo al tiempo, que puede ser intermitente o persistente. Intermitente si es menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas, y persistente cuando es más de 4 días por semana o más de 4 semanas. Y de acuerdo a esto, nosotros podemos dividirlo en su sintomatología, si va a ser leve o moderado severo. Leve cuando no le interfiere al paciente en su sueño, tiene un sueño normal, no hay interferencia en las actividades diarias, como realizar deporte, su tiempo libre, no los hacen faltar al colegio, trabajan normalmente y sus síntomas no son molestos. Pero cuando ya la sintomatología es mayor, se los puede dividir en un grado de moderado a severo, cuando ya tienen interferencias en sueños, son niños que no duermen bien, por lo tanto al día siguiente no van al colegio, están limitados a sus actividades o deportes diarios, y la presencia de síntomas molestos que ya necesitan una medicación más continua. En el cuadro clínico principalmente va a ser porque el paciente va a presentar pruritos, estornudos, rinorrea. Esta rinorrea siempre va a ser clara, casi nunca se sobreinfecta, y la presencia de obstrucción nasal, que esta obstrucción nasal, a diferencia de lo que es las rinitis agudas o crónicas, esta obstrucción nasal casi siempre es alternante. También puede haber afección de otros
de otros órganos como de los ojos, como vemos en la primera imagen que los niños van a presentar los ojos enrojecidos, lagrimea o con comezón, picor y fotofobia. Puede haber una alteración de los senos paranasales por una mala ventilación, compresión en las mejillas, dolor en la frente, como cefaleas, alteraciones en lo que es la trompa de Eustaquia. Entonces estos pacientes pueden desarrollar lo que son los otitis medias agudas a repetición o otitis medias serosas también. Y otros síntomas como son debilidad, malestar general y fatiga. Al hacer nosotros nuestro examen físico, lo que vamos a visualizar es primeramente, como vemos en la imagen de arriba, no va a ser una mucosa rosada, sino va a ser una mucosa pálida, violácea, con aumento de volumen de los cornetes, lo que se va a llamar una hipertrofia de cornetes. Como por ejemplo podemos ver en la imagen de abajo, un paciente que tiene hipertrofia de cornetas y al lado un paciente con una nariz normal, donde visualizamos cómo el cornete medio y el cornete inferior aumentan de tamaño en la imagen del paciente alérgico y se hace una mucosa mucho más pálida, a diferencia del paciente normal, donde es una mucosa rosada, donde el cornete medio es de menor tamaño, el cornete inferior casi ni se visualiza y tienen una mayor permeabilidad de lo que son los corredores nasales. Los velocinos característicos que vamos a ver en estos pacientes, principalmente en los niños, va a ser lo que se llama una cara alérgica, donde vamos a ver estos pliegues que estos niños van a tener como ojeras debajo de los ojitos, principalmente por su mal sueño que van a tener. Entonces se va a llamar el pliegue de Denny-Morgan. Vamos a ver que va a tener este pliegue también a nivel nasal, el surco nasal. Y el saludo alérgico, como vemos el niñito sonándose, rascándose la nariz, ¿no? Por el frote de la nariz repetitivamente para aliviar el escozor de la nariz. Como les dije, a la exploración, realizando la rinoscopía anterior con el espéculo nasal y la fuente de luz, vamos a observar el color, el tamaño y las características de la mucosa. Tenemos que ver cómo están los cornetes, cómo están los meatos medios e inferiores, y observar estructuras que pueden producir un aumento, un empeoramiento de estas rinitis alérgicas, como son desviaciones de tabique, existencia de perforaciones en el tabique, si hay espolones, si hay vasos prominentes. En lo que es el tratamiento principalmente es una serie de pasos que se le tiene que indicar al paciente. Principalmente indicarles que esta enfermedad es tipo alérgica. Entonces tenemos que buscar a qué el paciente es alérgico para evitar el alergeno, porque si no, pese al tratamiento que demos y si el paciente sigue sometido al alergeno, no va a presentar mejoría. Educación al paciente también, indicarle la importancia de, por ejemplo, si tienen animales en casa, el lavado de manos, evitar todo lo que es la formación de polvo en la casa, el cambiado de sábanas, de colchas diariamente, ese tipo de cosas para evitar que el paciente siga expuesto a los alergenos. En lo que son los medicamentos, acá les muestro un cuadro, de acuerdo a los medicamentos que nosotros utilizamos, de acuerdo a los síntomas que presentan los pacientes. El mejor tratamiento en estos pacientes es el uso de los corticoides nasales. Son corticoides tipo spray que se le indican al paciente para colocárselos a nivel nasal. Vamos a ver que estos tienen una gran mejoría en lo que es la sintomatología de prurito, estornudos, rinorreas y obstrucciones nasales. Se les puede complementar a esto antihistamínicos orales o intranasales que también tienen una buena acogida. Descongestivos solamente para la obstrucción nasal, indicarles que esos descongestivos solamente van a mejorarle para que puedan respirar, pero todo lo de la rinorrea, los demás sintomatología no les va a mejorar. Entonces, eso es la base principal del tratamiento para lo que es la rinitis alérgica, es los esteroides nasales como primera base de la pirámide del tratamiento, los antihistamínicos y los descongestivos. Hay otros medicamentos como los antileucotrienos, los anticolinérgicos de bromuro de ipatropio y las cromonas, que sí les van a dar mejoría a estos niños, pero no tanto como el uso de corticoides intranasales. Luego también está la parte de la inmunoterapia. En la parte de la inmunoterapia, lo que nosotros hacemos es mandarlo a los pacientes a lo que son especialistas en alergias, en los alergólogos, principalmente para que les hagan diferentes pruebas cutáneas y se sepa a qué exactamente es alérgico el paciente y se les pueden poner unas vacunas para desinmunizarlos
y esperar que esto mejore en el paciente. Pero esto solamente se va a dar cuando los pacientes han sido sometidos primera o segunda vez al alergeno. Si es un alergeno ya crónico, el que el paciente está sometido bastante tiempo, la inmunoterapia en ellos no va a funcionar. Eso es lo que es rinitis alérgica. Ahora, hablando acerca de lo que es desviación septal, vamos a ver que el septum nasal es como la pared que divide la fosa nasal derecha en la fosa nasal izquierda. Esta normalmente tiene que estar alineada en la línea media y dividir ambas fosas nasales por igual para que tengan una respiración normal, una respiración armónica en el paciente. Pero cuando hay una desviación, que quiere decir que es una alteración morfológica, va a dar un déficit funcional en esa nariz, haciendo que por un lado el paciente no pueda respirar, por un lado la mucosa de esa nariz se pueda atrofiar, se pueda resecar, porque no tiene una simetría de ingreso de aire por ambas fosas nasales. Entonces vamos a ver que estas se pueden clasificar de dos tipos, en congénitas o adquiridas. Vamos a ver las congénitas, se van a deber a compresiones intrauterinas o traumatismos durante el parto o alteraciones en el correcto desarrollo craneofacial. Estas alteraciones en el correcto desarrollo craneofacial son debidas a que el crecimiento de los huesos es más lento que el crecimiento cartilaginoso y por eso a veces empiezan a haber estas deformidades. Y las adquiridas, que son mucho más comunes, donde el paciente tiene un antecedente de traumatismo nasal asociado. Vamos a ver que estas deformaciones septales van a afectar diferentes áreas. Es importante acá conocer las áreas de Kotle, que supongo que en semiología ya les han indicado, y vamos a ver que en la desviación septal las áreas afectadas más comúnmente son las áreas 1, 2 y 3, y son las que tienen un mayor impacto funcional. Son las que si los pacientes presentan las desviaciones en estas áreas, es cuando el paciente presenta más dificultad respiratoria, más alteraciones a nivel de la olfacción, mientras que las posteriores, que son en áreas 4 y 5, su trascendencia funcional no es mucha. Hay muchos pacientes que tienen grandes desviaciones a nivel de estas zonas, que más que dificultad respiratoria o más que la sintomatología de la desviación septal, lo que presenta son cuadros de sinusitis. En el COCAS cuadro clínico, el paciente va a presentar una obstrucción nasal, pero esa obstrucción nasal no va a ser alternante, como vimos en lo que es en la rinitis, sino él claramente nos va a decir que él no respira de un solo lado de la nariz. Pueden haber también sangrados, porque como les digo, como el tabique está desviado hacia un lado, va a hacer que en un corredor nasal la mucosa nasal se reseque más fácilmente y esta resequedad puede producir zonas de sangrado también. Pueden haber efectos de rinorreas también. En el tratamiento, principalmente es el tratamiento quirúrgico, como por ejemplo podemos visualizar acá. En la primera imagen vemos cómo está la desviación septal. Vamos a ver que el tabique tiene una composición tanto ósea como una composición cartilaginosa. Y esta composición cartilaginosa, que es la más anterior, tiene que estar encima de lo que es la espina nasal. Entonces visualizamos en esta imagen cómo este tabique se ha ido hacia el lado izquierdo y no se encuentra en el carril de la espina nasal, entonces va a producir una dificultad respiratoria del lado izquierdo. Visualizándole ya en la parte tomográfica, acá podemos visualizar cómo este tabique ha tenido un espolón a nivel de la fosa nasal derecha, ¿no? Se está yendo hacia el lado derecho. Y si nosotros hacemos esta maniobra, como les explicaba a los chicos en práctica, solamente mirando al paciente boca arriba, ya podemos visualizar acá cómo se empieza a obstruir la parte caudal del septo en la fosa nasal izquierda. Y acá la imagen de al lado ya es un paciente posoperado, ¿no? Donde ya se ve ambos corredores nasales permeables. Como les decía, el tratamiento de esta patología es a través de una cirugía que se llama septoplastía. No hay acá tratamiento médico que se les puede dar a los pacientes porque ya es una alteración anatómica lo que se está produciendo. Entonces, la septoplastía consiste en recolocar ya sea la parte ósea o la parte cartilaginosa en su posición normal para que el paciente tenga una buena respiración simétrica por ambas fosas nasales.
Luego tenemos lo que son las contusiones nasales y fractura de los huesos propios de la nariz. Vamos a ver acá que la gran mayoría de estas patologías vienen por accidentes de tránsito, accidentes en casa, donde se produce una lesión a nivel nasal. La gran mayoría de pacientes no van a venir como vemos en la imagen, pero sí van a venir, digamos, en los pacientes que han sufrido un trauma con una pelota, un trauma por un golpe, donde vamos a encontrar lo que es una nariz inflamada con aumento de volumen de la pirámide nasal, puede estar eritematosa, dolorosa a la palpación, y nosotros al hacer la palpación, le va a despertar gran dolor al paciente y podemos sentir el crujido en el paciente. Al tratar de movilizar esa nariz, vamos a ver como que todos los huesitos estarían rotos. Acá, aparte de la contusión nasal, el paciente presenta ya una lesión de continuidad a nivel de mucosa y cartílagos nasales. Por ejemplo, este paciente, a diferencia de un paciente que solamente sufre una contusión nasal con una fractura de huesos propios de la nariz, este paciente ya tiene que ingresar a sala de operaciones porque nosotros tenemos que reconstruir todos estos cartílagos que se han cortado de la nariz. A diferencia de una contusión nasal que presenta una fractura de huesos propios de la nariz, donde el tratamiento simplemente es realizar una reducción de los huesos propios de la nariz, cuyo procedimiento se va a realizar ambulatoriamente, en consultorio externo, sin correr ningún riesgo el paciente y sin ingresarlo a sala de operaciones. Entonces, las placas que pedimos para nosotros visualizar si un paciente tiene fractura de huesos propios de la nariz es la placa de huesos propios de la nariz de frente y lateral. En la placa de frente nosotros podemos visualizar cómo los huesos propios de la nariz tienen el aspecto de, se podría decir, del techo de una casita o de un triángulo que tienen que tener secuencia. En esta imagen podemos ver que el lado derecho tiene la secuencia del hueso, pero en el lado izquierdo la parte inferior ingresa hacia lo que son las fosas nasales. Y en las imágenes laterales de huesos propios de la nariz, acá en ese mismo paciente vemos una fractura conminuta, porque normalmente tiene que ser la espina frontal nasal y continuarse por los huesos propios de la nariz. Acá solamente se llega a ver la espina frontal nasal, pero los huesos propios de la nariz se ven multifragmentados, ¿no? En ambas imágenes. Entonces, este paciente es un poco más complicado que una fractura de huesos propios de la nariz normal. Luego de realizar la reducción de huesos propios de la nariz, donde nosotros queremos colocar los huesos en su lugar, en su posición normal, estos pacientes quedan con una férula de yeso. Esta férula de yeso tiene que estar por 7 días y se le debe indicar al paciente que se le tiene que dar al paciente sus analgésicos, evitar que el paciente esté expuesto al calor o al sol y evitar nuevos golpes a la nariz por lo menos unos 6 meses hasta que se produzca la osificación de estos huesos. Ahora, la fractura de huesos propios en niños, esta es un poco más difícil de diagnosticar y un poco más compleja, principalmente porque los huesos en los niños están en plena formación y algunos de esos hacen lo que son las fracturas en tallo verde. Nosotros podemos visualizar que así van a venir los niños pequeños con la historia de enfermedad que la mamá nos indica que el niño ha presentado una contusión nasal, se ha caído y presenta aumento de volumen de la pirámide nasal. Pueden haber ciertas escoriaciones, pueden haber presentado hasta epistaxis, pero esta epistaxis se ha calmado por sí sola. Y nosotros le vamos a pedir una plaquita de rayos X al niño. Entonces, como podemos visualizar, acá a simple vista se podría ver que el hueso nasal está completo, no hay fractura de pero si nosotros visualizamos con más detalle, vemos que la punta sí está un poco caída, un poco como que doblada, ¿no? Entonces, estas son las fracturas en tallo verde. Entonces, lo más importante de los niños es visualizar por dentro, al hacer una rinoscopía anterior, si hay caídas de lo que es el techo de los huesos paranasales hacia las fosas nasales, y si es que nosotros visualizamos eso, vemos que va a tener el niño dificultad respiratoria, recién lo intervenimos para realizar una reducción de huesos propios de la nariz en estos niños. Listo. Luego tenemos lo que son los hematomas de tabiques. Estos hematomas de tabiques se producen por un posterior a lo que es un trauma nasal. Vamos a ver que estos pueden ser uni o bilateralmente. ¿Qué quiere decir un hematoma de tabique? Vamos a ver que el tabique, la parte cartilaginosa, por encima de este va a tener una mucosa nasal. Esta mucosa nasal tiene que estar pegada al tabique, a la porción cartilaginosa, y se va a encargar de lo que es nutrir a este cartílago.
Entonces, cuando se produzca un hematoma septal o un hematoma de tabique, es cuando entre el cartílago y lo que es la mucosa nasal se empieza a acumular sangre. Entonces se forma de esta forma el hematoma. Entonces es importante siempre, después de un paciente haber sufrido una contusión nasal, hacer una rinoscopía anterior y ver si hay la formación de estos hematomas de tabique. ¿Por qué? Porque si nosotros lo mandamos al paciente, se le hace la reducción y se le manda al paciente a la casa, después de 48 horas, al este tabique, la porción cartilaginosa, no tener vascularidad por el hematoma que se está formando, se va a producir necrosis de este tabique y lo que a la larga va a producir una silla de montar, una nariz en silla de montar, principalmente porque este cartílago se va a necrosar, se va a morir, al final va a desaparecer, entonces esta nariz no va a tener sostén porque ya no va a haber este cartílago cuadrangular que debería estar aquí y la nariz se va a caer en la parte del medio y va a formar, como visualizamos en las imágenes, una nariz en silla de montar. Entonces el tratamiento principalmente, si nosotros ya visualizamos este hematoma tabique, es el drenaje de esto a través de una incisión a nivel de mucopericondrio, que es a los costados. Tratamos de eliminar todos los coágulos que se hayan formado acá y por último dejamos un drenaje y un taponaje anterior, principalmente el taponaje anterior no para evitar el sangrado, sino para evitar que se vuelva a acumular entre el cartílago y la mucosa nuevamente otro hematoma. Entonces, más para hacer un fenómeno de compresión. Luego, lo que son las sinequias, vamos a ver que estas son adherencias fibrosas entre las estructuras de las fosas nasales. Estas pueden ser de causa traumática o posquirúrgica. La parte posquirúrgica es la más común, es decir, pacientes que han sido sometidos a septoplastías o a cirugías endoscópicas nasosinusales para sinusitis. Entonces, hay una pérdida de la capa epitelial de las dos superficies vecinas y hace que se produzca esta función entre ambas capas. Entonces, ¿qué va a aparecer? ¿Qué sintomatología va a tener el paciente cuando hay estas sinequias? Dificultad respiratoria, ya que van a pegar ciertas estructuras de la nariz, principalmente lo que es la pared lateral con la pared medial, o sea, el tabique con lo que son los cornetes, y va a hacer que estos empiezan a obstruir lo que son las fosas nasales, entonces el paciente lo que va a presentar es dificultad respiratoria nasal. El diagnóstico es a través de una rinoscopía anterior, donde vamos a visualizar esto, ¿no? La formación de las sinequias entre ambas paredes. Y el tratamiento es sección quirúrgica de las sinequias, cortar estas sinequias y luego de cortarlas, porque como vamos a ver que vamos a dejar dos tejidos inflamados, sangrantes, que si nosotros los dejamos libremente pueden volver a unirse, tenemos que colocar láminas de silicona, es que son pequeñas láminas como de plástico que se introducen en medio de estas dos paredes que nosotros hemos cortado para evitar que nuevamente se vuelvan a fusionar. Luego lo que son los cuerpos extraños. Vamos a ver estos cuerpos extraños. Es frecuente que vengan en niños pequeños menores de 5 años y generalmente van a ser unilaterales. La clínica, la mamá va a venir diciendo que el niño presenta una obstrucción nasal brusca, puede haber rinorrea mucopurulenta unilateral, esto principalmente en niños que han presentado el cuerpo extraño y la mamá en ese momento no se dio cuenta, pero después de una semana empieza el niño a presentar una rinorrea unilateral. Esto es importante porque a diferencia de lo que son las rinitis alérgicas, rinitis crónicas, hemos visto que la rinorrea es bilateral de ambas fosas nasales, pero en lo que son cuerpos extraños, la rinorrea va a ser de un solo lado, mucopurulenta, y hasta la mamá puede sentir que existe un mal olor justo de esa fosa nasal del niño. Puede darse una reacción granulomatosa. Entonces acá es lo importante, hacer el diagnóstico con la anamnesis al niño o a la mamá, preguntarles realmente si es que el niño no ha habido la posibilidad de que se haya metido un cuerpo extraño, el cuadro clínico y el examen rinoscópico anterior para visualizar lo que es el cuerpo extraño. Ahora es importante también, si el niño, pese a que nosotros hemos hecho la rinoscopía anterior, no visualizamos el cuerpo extraño, porque muchas veces, como les dije, puede ser de tiempo, de una semana que esté ahí, y el cuerpo extraño sí hay impactado a nivel de la base de la fosa nasal en la parte inferior. Entonces, con una rinoscopía anterior
más que el niño no colabora realizando este examen, muchas veces no se pueden visualizar estos cuerpos extraños. Entonces, si pese a nosotros tener la duda de que el niño pueda presentar un cuerpo extraño, es importante realizarles a estos niños también una nasofibroendoscopía o una endoscopía nasal para realmente evaluar todas las estructuras nasales por dentro y ver si hay un cuerpo extraño. El tratamiento de esto es extracción del cuerpo extraño, ya sea con una pinza bayoneta o las pinzas nasales. En estos niños que no van a colaborar mucho, ya vemos que no nos están colaborando, es importante tal vez o valorar el uso de anestesia general para no hacerle más daño al niño, porque el niño va a estar moviendo su cabeza y muchas veces no se va a poder retirar el cuerpo extraño y podemos lesionar lo que es el tabique, cornetes, que empiece a presentar un sangrado. Entonces, si es un niño que no nos va a colaborar, empezar a valorar el uso de un anestésico general. Luego tenemos lo que son las atresias de Coanas. Vamos a ver en atresia de Coanas, que son una de las malformaciones del recién nacido más común de la nariz. Estas pueden ser unilaterales o bilaterales, o totales o parciales, y pueden ser de estructura ósea o de estructura membranosa. En la clínica, cuando es unilateral, puede pasar inadvertida en el nacimiento. Puede haber una rinorrea persistente que va a aumentar nosotros al paciente hacerlo flexionar la cabeza. Puede haber hiposmia, anosmia. Y cuando es bilateral, si es una atresia de Coanas bilateral, esta es una urgencia neonatal, principalmente porque los recién nacidos, los lactantes, son respiradores nasales, solamente nasales. Entonces, estos pacientes pueden morir al no tener cómo respirar. Entonces, en estos pacientes, rápidamente, se les tiene que, y el tratamiento se le tiene que realizar una intubación para que puedan respirar hasta nosotros realizar el tratamiento. En lo que es el diagnóstico, se puede realizar al introducir la sonda por fosas nasales y vamos a visualizar que esta no llega a la faringe. Esto, por ejemplo, cuando ustedes hagan el internado, hay una parte que es la atención inmediata del recién nacido, que como protocolo siempre se pasa una sonda nasogástrica a través de ambas fosas nasales para ver si el niño tiene atresia de Coanas. Si la sonda no puede pasar fácilmente a través de la nariz, es importante no forzarla porque tal vez tiene una atresia de Coanas y puede ser una atresia de Coanas membranosas. Nosotros al forzar esto podemos romper esta membrana y producir un sangrado que le puede llevar a la muerte al niño. Entonces, si no pasa fácilmente, rápidamente pedir exámenes auxiliares, como el uso de azul metileno por fosas nasales para ver si llega a la faringe. No se utiliza mucho, preferimos hacer de frente una rinomicroscopía o una rinofibroscopía para visualizar si existe la atresia de Coanas, o por último una tomografía para visualizarla. Como le dije, el tratamiento es cuando es una atresia de Coanas bilateral, se tiene que hacer una intubación endotraqueal por laringoscopía directa. Se puede poner el chupete de McGovern, que asegura de entrada el aire a la laringe. Se le tiene que dar una adecuada nutrición al paciente y un control permanente de oxígeno y ver sus equilibrios ácido-base porque son recién nacidos. Y el tratamiento quirúrgico, ya se hace en sala de operaciones, asegurándonos una vía aérea permeable del paciente que esté intubado, y se procederá a realizar la perforación con trocar y colocación un tubo tutor para mantener estas coanas abiertas, ¿no? Si es una alteración, una atresia fibrosa, ¿no? O mucosa de la coanas. Pero cuando ya es una atresia ósea, ya tenemos que hacer acá una microcirugía nasal porque tenemos que romper esos huesos. Entonces, una cirugía un poco más complicada. Entonces, podemos visualizar acá cómo el paciente, al realizarle una endoscopía nasal, como visualizamos que acá no se llega a ver lo que es las coanas porque hay una membrana que está obstruyendo esto, y acá ya después de la cirugía se puede ver ya un pequeño huequito que es por donde van a ir, que poco a poco a través de dilatadores vamos a hacer que aumenten de tamaño para que el paciente pueda respirar. Y en la tomografía podemos visualizar acá abajo cómo se encuentra la atresia de Coanas. Vemos este color mucho más blanquecino, que es una atresia de Coanas de porción más ósea. Listo, todo eso es acerca de lo que es la patología nasal. Ahora vamos a pasar a lo que es la patología sinusal, que comenzando con la principal patología, que es lo que es la sinusitis. Vamos a ver que hablando de sinusitis,
En su concepto es una inflamación aguda o crónica de la mucosa del recubrimiento de lo que son los senos paranasales, y esto se va a iniciar casi siempre por una ventilación inadecuada de los senos paranasales. Entonces van a haber diferentes factores que van a hacer que esta patología se incremente, como van a ser infecciones virales, si el paciente presenta rinitis alérgica o no alérgica, van a tener más predisposición a presentar sinusitis. Cuando hay variaciones anatómicas como desviaciones septales, formaciones de conchas bulosas o alteraciones del complejo osteomiatal. La triada de Samter que les decía, los pacientes que sufren estas rinitis alérgicas, pero por alergia a la aspirina, con la presencia de pólipos y asma, pueden desarrollar una rinosinusitis crónica, que esta rinosinusitis va a ser de tipo polipoidea. Cuando nosotros usamos muchos medicamentos vasoconstrictores de la mucosa nasal en pacientes con rinitis, como es el uso de la oximetazolina, nafasolina, fenilafrina, que todos estos son vasoconstrictores que sí le van a presentar un alivio al paciente. Por eso digo que estos vasoconstrictores tópicos máximos se tienen que utilizar una semana, porque si no producen una desmejoría de la mucosa nasal y terminan produciendo lo que es una sinusitis. Otros factores como estar expuestos a tabaquismo, hacer ciertos deportes como nadar, bucear o escalar, donde van a estar sometidos a polvo, al agua, a ese tipo de cosas, o algunas enfermedades como la diabetes mellitus van a hacer que se predispongan más a desarrollar sinusitis. Ahora, infecciones dentales o procedimientos dentales, que lo que nos va a dar ya es una sinusitis odontógena, uso de cocaína, otras patologías como son la fibrosis quística, la sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener o el síndrome de Cartagener, que todos estos producen una alteración en lo que es la movilidad ciliar y en la limpieza de la mucosidad nasal, y pueden producir lo que es la sinusitis. En etiología vamos a ver que los gérmenes más implicados en orden de frecuencia pueden ser tanto la parte bacteriana como la parte viral. En la parte viral, el rinovirus, que afecta casi el 15% de toda la sinusitis, seguido por la parainfluenza y por la influenza. Y en lo que es la parte bacteriana, si nosotros lo dividimos en lo que es la adquirida en la comunidad y en la parte nosocomial, vamos a ver que la adquirida en la comunidad, acá el que está de base es el Streptococcus pneumoniae en un 31%, seguido por la Haemophilus influenzae en un 21% y por lo que es la Mozzarella catarrhalis. Y si estamos hablando de una sinusitis nosocomial contraída en los hospitales, vamos a ver que acá lo más frecuente está la Pseudomonas en un 6%, seguido por el Staphylococcus aureus en un 4% y por último los Streptococcus spp. En la sintomatología vamos a hablar acerca de la sintomatología general, donde el paciente va a presentar un dolor, que es un dolor localizado. Por eso es importante que ustedes sepan cómo realizar el examen físico, la palpación de los senos paranasales. Entonces, por ejemplo, acá nosotros al palpar el seno maxilar, senos etmoidales anteriores y senos frontales, nosotros al palpar el seno maxilar, que es a la salida del nivel infraorbital, de los nervios infraorbitarios, el paciente va a presentar un dolor localizado que se puede irradiar y va a ser de carácter horario. Después van a tener una cefalea paranasal, que va a ser el síntoma principal, que va a aumentar en posición de declive. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le vamos a indicar que el paciente flexione la cabeza hacia abajo, mirando hacia abajo, y el paciente va a empezar a presentar la cefalea, ¿no? La localización del dolor, que tenemos que ver dónde es la localización del dolor. Y como les decía, ¿no? La palpación, si es un dolor a nivel superciliar, pensar en una sinusitis frontal; si es a nivel orbital interna, pensar en una sinusitis etmoidal; si es a nivel de los infraorbitarios, una sinusitis maxilar. Y la cefalea puede ser en racimos o polifocal. La obstrucción nasal, que puede ser bilateral o unilateral, y la rinorrea, que generalmente en lo que es sinusitis va a ser una rinorrea retronasal o con descarga posterior, que puede ser serosa, mucosa o purulenta. Y lo otro importante es indicarle al paciente cómo él siente los olores. Muchos de esos van a presentar anosmia o hiposmia, o hasta a veces cacosmia y halitosis, sensación de mal olor, ¿no? Y otros síntomas generales, como va a ser malestar general, febrícula, fiebre, tos, fotofobia, lagrimeo y hasta acúfenos.
De acuerdo al tiempo de evolución, nosotros vamos a dividir la sinusitis en 3 fases. La sinusitis aguda, que es como definida como aquella cuya aparición y evolución es inferior, es menor a 3 semanas. La sinusitis subaguda, con evolución entre 3 semanas y 3 meses. Y la sinusitis crónica, con duración superior a los 3 meses. Esta es una de las clasificaciones. En otros libros solamente las clasifican como sinusitis aguda y crónica, cuyo margen de tiempo es de 3 semanas. Menor de 3 semanas, aguda; mayor de 3 semanas, sinusitis crónica. Ahora, hablando de cada seno paranasal, vamos a ver, por ejemplo, en la sinusitis maxilar, esta va a ser la más frecuente y se va a asociar a un cuadro agudo rinítico, producida generalmente por virus, que va a cursar con febrículas y malestar generales y obstrucción nasal. Vamos a ver que el paciente va a presentar una cefalea interciliar y suborbitaria, vespertina, con obstrucción nasal y rinorrea mucoide, o purulenta, que puede ser unilateral. Casi siempre cuando se produce una sinusitis maxilar no se afectan ambos senos paranasales. Casi siempre la afección es de un solo seno paranasal. Al hacer el examen físico de la palpación, vamos a ver que va a haber dolor a la presión local. Si nosotros palpamos lo que es el punto de Baleus, que es el punto donde sale el nervio infraorbitario, el paciente va a presentar dolor. Y al hacer una rinoscopía anterior, vamos a visualizar siempre lo que es meato medio con salida de secreción purulenta. Los exámenes auxiliares que nos van a ayudar aquí son la radiografía de Waters o la mentonasoplaca, que, como han visto en semiología, este es importante para lo que es visualizar los senos maxilares. Entonces, como vemos en esta imagen, donde va a haber un borramiento o una opacidad del seno maxilar izquierdo, y en la imagen de abajo visualizamos un nivel hidroaéreo del seno maxilar derecho. El tratamiento principalmente es con AINES, para lo que es toda la sintomatología, como el uso de paracetamol, ibuprofeno. Se pueden dar vasoconstrictores orales y locales, antihistamínicos para evitar la secreción, disminuir la secreción mucosa, y mucolíticos y secretolíticos, principalmente para diluir estas secreciones, porque estas secreciones, al no fluir a nivel nasal, se vuelven unas secreciones espesas que son más difíciles de poder eliminarlas. Entonces, el uso de mucolíticos y secretolíticos va a ayudar a que estas secreciones se vuelvan mucho más acuosas y sean mucho más fáciles de ser eliminadas. Ahora, en las sinusitis maxilares crónicas, vamos a ver que estas, a diferencia de un cuadro agudo, no van a presentar un cuadro tan sintomático, ¿no? Donde el paciente va a presentar dolor de cabeza, rinorrea, obstrucción nasal, sino estos va a ser algo más, más como un malestar que va a presentar el paciente, y solamente van a presentar todo este cuadro clínico de cefalea y fiebre y obstrucción nasal y rinorrea purulenta cuando haya una reagudización de o haya complicaciones de esta. Entonces, acá en la sinusitis maxilar crónica, preguntar al paciente si esta patología ya la tiene más de 3 semanas y si es una patología que se acentúa, ¿no? Que el paciente puede decir: doctor, me dan un tratamiento, se me pasa unas semanas y otra vez nuevamente comienza. Entonces, es algo más cíclico. Entonces, ya pensamos acá que es una sinusitis maxilar crónica. Al hacer la rinoscopía anterior, vamos a ver que va a haber una congestión de la mucosa nasal, principalmente de los cornetes, a nivel del cornete inferior, y a nivel del meato medio va a haber hipertrofia de la mucosa, y hasta se puede visualizar una mucosa polipoidea. En estos pacientes que ya nos indican que estas sinusitis ya son de largo tiempo y que no presentan mejoría pese al tratamiento, más importante es pedir una tomografía en estos pacientes para ver cuál es la causa que le está produciendo esta sinusitis crónica, o sea, la sinusitis a repetición. Entonces, acá podemos visualizar las radiografías donde se ven los velamientos de los senos maxilares, principalmente del seno maxilar derecho, y cuando es el paciente que no mejora pese a tratamiento, ya le pedimos una tomografía, y acá podemos visualizar en la tomografía, que no se visualiza en la placa de rayos X, cómo el tabique nasal del paciente presenta un espolón
justo a nivel del ostium de drenaje del seno maxilar, que es lo que está produciendo que el paciente presente esta sinusitis maxilar continua y no mejore, pese al tratamiento, porque cuando se quiera liberar esta mucosidad de este seno maxilar no puede salir, ya que hay este espolón o esta cresta a nivel de lo que es el ostium, ¿no? Vemos como el tabique se ha ido para ese costado. Entonces, tratamiento en estos pacientes con sinusitis crónica, aparte del sintomatológico de los antibióticos, hay que pensar en realizar lo que es una cirugía endoscópica nasosinusal o llamada también SENS, donde el objetivo principal de estas cirugías es mejorar todos estos defectos anatómicos que pueda presentar el paciente, es decir, si hay desviaciones de tabiques, en sacar esta cresta que está produciendo esta obstrucción, permeabilizar estos ostiums para que tengan una mejor salida de la mucosidad y para que ingrese de mejor forma lo que son los corticoides nasales para eliminar las secreciones mucosas y hay una mejor permeabilidad de estas mucosidades. Ahora, hablando de lo que es la sinusitis dentaria, vamos a ver que esta se produce por un granuloma apical del segundo premolar o de los primeros molares y esto se produce por una extracción dentaria. Estas sinusitis dentarias son mucho más peligrosas que una sinusitis común porque acá va a haber una flora polimicrobiana donde va a predominar lo que van a ser gérmenes anaerobios. Lo que el paciente va a tener va a ser el antecedente de haberse realizado algún procedimiento dental y va a tener un dolor gingivo-yugal más una rinorrea fétida que el paciente indica que ha sido después de que se le ha realizado el procedimiento odontológico, ¿no? Entonces, el tratamiento principalmente es la extirpación del foco infeccioso, que sería la extirpación dentaria, y es importante acá dar un antibiótico terapia intenso donde cubran tanto gérmenes anaerobios como aerobios. Acá podemos visualizar, por ejemplo, en estas imágenes, cómo el paciente acá ya ha hecho una fístula oroantral. Vemos que en esta pequeña porción ya no hay hueso, sino se ha unido tanto la cavidad del orofaringe como el seno maxilar izquierdo y ha producido esta infección. Y en estas imágenes podemos ver que después de que ha sido retirado el foco infeccioso que es el diente, vemos esta pequeña cavidad que está comunicando seno paranasal con la boca, ¿no? Entonces, el tratamiento, la complicación más frecuente de esta sinusitis dentaria es que se forme una fístula oroantral, ya no sea solo por continuidad, sino que ya se haya formado una comunicación entre la cavidad oral y el seno paranasal. Y el tratamiento de esto es el cierre de fístula con injertos y cartílagos, como vemos en la imagen de al lado, ¿no? Porque si no, este paciente debe estar a cada rato presentando lo que son las sinusitis dentarias o odontógenas. Ahora, lo que son las sinusitis frontales, vamos a ver que esto se debe a la permeabilidad del ostium. Como ya han visto en anatomía de senos paranasales y semiología, el ostium del frontal, el camino para que pueda drenar el seno frontal a nivel nasal, va a ser un camino mucho más largo, estrecho y tortuoso que de otros senos paranasales. Entonces, estas sinusitis frontales son más difíciles de tratar y pueden producir mayor complicaciones. Vamos a ver que van a tener una fase aguda y una fase crónica, como todos, donde la fase aguda va a ser secundaria a un proceso catarral, donde puede haber un dolor supraorbitario o en horario, media mañana y media tarde, con secreciones seromucosas o purulentas a nivel de meato medio. Y podemos visualizar, como vemos en esta imagen, se puede presentar un edema del párpado con dificultad para la apertura ocular. Acá la placa de rayos hacer la rayos X de Capwell o frontonasoplaca, que esta es con la que mejor visualizamos los senos frontales, y la lateral para ver si hay opacidades del seno. Como le dijo, estas sinusitis frontales hay que ver qué alteración ha habido en el drenaje de este ostium frontal para que se haya producido una sinusitis frontal que no es común. Entonces, en estos pacientes hay que pensar siempre en pedir una tomografía. En la fase ya crónica, como dije, ya todo patología crónica, la sintomatología es más atenuada
pero va a continuar con lo que es la rinorrea mucopurulenta. El tratamiento ambulatorio, uso de antibióticos, uso de corticoides sistémicos, corticoides tópicos, se le puede indicar lavados nasales, vasoconstrictores, todo con el objetivo de eliminar las secreciones mucopurulentas. Y el tratamiento quirúrgico, que como les dije en estos pacientes siempre es importante pedir una tomografía para ver por qué está haciendo la sinusitis frontal, que es poco común, para ya planear cómo va a ser nuestra cirugía endoscópica nasosinusal funcional para mejorar la permeabilidad de ese ósteo. Ahora, en lo que son las sinusitis etmoidales, esta sí es importante que rápidamente ustedes la diagnostiquen. Es una patología que se da principalmente en niños. Y vamos a ver que la mayor sintomatología de esta va a ser a nivel de ojo, a nivel de órbita. Principalmente porque se va a producir una osteomelitis o una embolia séptica del ojito. Entonces, en una primera fase, esta sinusitis etmoidal, como son muy cerca al ojito las celdas etmoidales, va a producir una inflamación de lo que son las celdillas etmoidales anteriores y por continuidad una inflamación o una infección del ojito, produciéndose una celulitis orbitaria, donde el niño o el paciente va a tener un hinchazón palpebral, va a haber esoftalmia, va a haber fiebre, dolor en unguis. Con esta ya en primera fase, nosotros tenemos que pedir ya una tomografía al niño para ver si está haciendo una celulitis retroorbitaria y está afectando ya lo que es el ojo, ya no solamente la parte de tejidos adyacentes, de tejidos blandos, sino que puede estar afectando lo que son las musculaturas del ojo o hasta el nervio óptico. Entonces es importante evaluar esto, evaluar la movilidad del ojo, pese a que el niño o el paciente no va a poder abrir su ojito. Nosotros tenemos que intentar abrir el ojito y visualizar la movilidad del ojo de derecha, izquierda, de arriba, abajo, para ver si ya se está formando lo que es un ojo congelado por la inflamación o la infección de los músculos que se encargan de los movimientos oculares. Y también hacerle un estudio de lo que es agudeza visual a estos niños para ver si están visualizando. Y en lo que es la segunda fase, que es la fase supurativa, y el paciente va a presentar fiebre, dolor intenso ocular, quemosis. Aquel tratamiento, si ya vemos que el paciente está presentando toda esta sintomatología, que ya no puede mover el ojito, no puede ver, no puede tener agudeza visual, el tratamiento, aparte de los antibióticos, que vamos a dar buenos antibióticos con el uso de corticoides, tenemos que someter sí o sí este paciente a un drenaje quirúrgico para descomprimir el ojito y evitar que ese nervio óptico no se esté comprimiendo y el niño no pierda el ojito a la larga. Entonces, como les decía, las complicaciones es que si haya fijación del globo ocular, un ojo congelado, como se dice, por alteración de la musculatura ocular, si hay midriasis paralítica o si hay anestesia corneal, ya nos indican un mal pronóstico de este paciente, y estos pacientes sí o sí, pese al uso de antibióticos y corticoterapia, tienen que entrar a sala de operaciones. Luego tenemos lo que son las sinusitis esfenoidales. Vamos a ver que estas sinusitis esfenoidales casi siempre vienen con también la sinusitis etmoidal posterior. El paciente va a presentar una cefalea discreta y profunda que va a irradiar a nuca, a diferencia de las otras sinusitis que son a nivel facial, que el dolor es a nivel facial. Cuando hay una sinusitis esfenoidal o etmoiditis posterior, el dolor va a ser más profundo. Los pacientes lo van a indicar como un dolor más profundo, posterior o retroocular. Va a haber rinorrea, y acá el diagnóstico lo vamos a hacer con la placa de rayos X de Hirschfeld de perfil, que nos va a ayudar a visualizar mejor lo que son los senos, el seno esfenoidal, y una tomografía de senos paranasales, ¿no? Como visualizamos aquí, vemos un nivel hidroaéreo en lo que es el seno esfenoidal derecho. El tratamiento acá se puede hacer un tratamiento conservador si vemos que solamente se ha afectado el seno esfenoidal. Y si ya vemos que se han afectado más senos paranasales, podríamos ya proponer en lo que es una cirugía endoscópica. Ahora, la pansinusitis es cuando no solamente, como hemos visto, se han inflamado, se han afectado uno solo de los senos paranasales. Acá es cuando ya hay una afección de todos los senos paranasales, que es como un gran porcentaje de pacientes también nos vienen. Entonces, esa inflamación de todos los senos paranasales generalmente ya acá obedece una infección de origen bacteriano, viral u hongos,
y también acá se desarrollan las dos formas, ¿no? La forma aguda o la forma crónica. En síntomas hay dolor o inflamación de los senos comprometidos, pudiendo no aparecer fiebre, cefaleas intensas, y el tratamiento generalmente va a consistir en el drenaje del contenido. Cuando ya vemos que son varios los senos comprometidos, no vamos a pensar que es una sinusitis que va a mejorar solamente con tratamiento médico o tratamiento antibiótico. En estos pacientes sí o sí hay que pensar en realizar un tratamiento quirúrgico. Ahora, hablando acerca de lo que son las tumoraciones nasosinusales, tenemos a nivel de senos maxilares lo que es el quiste de retención de la mucosa del seno maxilar. Vamos a ver que este se origina por la acumulación de mucus en la línea de la mucosa sinusal como resultado de la obstrucción del ducto o de la glándula del recubrimiento epitelial, y su crecimiento va a ser lento, de características expansivas, y va a producir reabsorción ósea, como podemos visualizar acá. Su incidencia es muy poca, solamente de 1.49.6% de todos los pacientes en otorrino, predomina más en el sexo femenino y generalmente es unilateral, como vemos en la tomografía. El diagnóstico puede ser como un simple hallazgo. Muchos de los pacientes no presentan sintomatología, al menos que este quiste de retención mucosa se localice, por ejemplo, acá arriba, que es el lugar de drenaje del seno maxilar, y va a estar produciendo que se forman lo que son mucoceles o sinusitis a repetición. O cuando ya son muy grandes y ya empiezan a hacer reabsorción ósea y empiezan a romper lo que es el hueso. Entonces, solamente cuando empieza a presentar esta sintomatología, el tratamiento va a ser quirúrgico, ya sea por una cirugía endoscópica nasosinusal o por una cirugía de Cadwell a través de la región gingival. Luego tenemos lo que son los mucoceles en los senos paranasales. Esto se produce por una acumulación progresiva de moco en el seno con dilatación de sus paredes. Lo más común que estos mucoceles aparezcan principalmente en lo que es el seno frontal y el seno etmoidal, y se produce porque hay una obstrucción del ostium debido a inflamación o alergia que no permiten eliminación de este moco de los senos paranasales, y se produce esta tumoración, que va a ser una tumoración delimitada por epitelio cilíndrico y en cuyo interior va a haber una secreción mucosa espesa, filante, estéril y gelatinosa. ¿Ya? Estos pueden ser pequeños, no pueden presentar algún síntoma, también puede ser un hallazgo al pedirle una tomografía al paciente, o pueden presentar cefaleas o sensación de peso frontal. Si son etmoidales, estos se pueden exteriorizar al frontal, y si son frontales, la gran mayoría, estos salen hacia afuera, como podemos visualizar en esta imagen, donde vemos un abultamiento a nivel de la porción frontal externa, y vemos cómo el ojito acá, por la formación de este mucocele, lo está desviando hacia abajo, ¿no? Y al ver la tomografía de este paciente, vemos cómo este mucocele ha roto todo lo que son las paredes óseas del seno frontal y está queriendo ingresar a lo que es el ojo. El diagnóstico a través de radiografía o tomografía para visualizar cómo es esta tumoración, y si son muy sintomáticas, el tratamiento es quirúrgico con la extirpación de mucosa y retiro de toda el mucocele, y crear un nuevo drenaje para este ostium frontal, porque si se ha formado este mucocele, hay que pensar que ha habido una alteración en la salida del drenaje. Entonces también realizar un nuevo drenaje para que no se vuelva a formar otro mucocele. Ahora, en lo que son ostiomas, vamos a ver que estos son tumores benignos de lento crecimiento derivados del tejido óseo. Pueden ser de dos tipos: de tipo compacto, formado por hueso cortical, o esponjoso, formado por médula ósea en su interior. Esta va a ser una lesión osteoblástica relativamente frecuente en la población general. Vamos a ver que también donde más se localizan es en el seno frontal, casi en un 80%. Si este está hacia la parte externa, puede producir deformidades, y si obstruye el receso frontal, la salida por el ostium frontal, vamos a ver que puede predisponer a que el paciente nos haga sinusitis frontales a repetición o que forme un mucocele. El diagnóstico también es radiológico o a través de tomografía. Puede ser un diagnóstico incidental al tomar una tomografía, y también se puede hacer por endoscopía, pero solamente se va a ver por endoscopía cuando el estómago ya está
protruyendo hacia lo que es la fosa nasal. Y el tratamiento es quirúrgico, pero solamente es indicado cuando ya son de gran tamaño y están produciendo obstrucción del seno frontal. Si no, si son muy pequeños, solamente se hará controles, ¿no? Para ver si el crecimiento de este ha aumentado. Luego tenemos lo que son los pseudotumores nasosinusales o pólipos nasales. Vamos a ver que estos son debidos a una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal y de la mucosa de los senos paranasales, donde van a hacer esta inflamación continua de esta mucosa nasal, va a dar lugar a esta formación de estas tumoraciones, que van a ser unas tumoraciones benignas, que van a tener las características que van a ser así como visualizamos en la imagen, en forma de racimos de uvas, nacaradas, brillantes, con infiltración edematosa tipo gelatinosas. Vamos a ver que se va a producir por un proceso crónico insidioso y que casi siempre va a tener un carácter bilateral. Y lo importante de esta patología es que va a ser bastante recidivante. Entonces, a los pacientes que se les diagnostica sinusitis polipoidea o pólipos nasosinusales, hay que indicarles que esta patología es bastante recidivante, entonces tienen que seguir con sus controles trimestralmente para ver si vuelven a crecer estos pólipos. Vamos a ver que de dónde vienen estos pólipos nasales es a nivel del meato medio, principalmente del seno etmoidal. Ahora va a haber otra patología de pólipo nasal, pero este va a ser un pólipo nasal diferente a los demás porque va a ser un pólipo coanal solitario o llamado también el pólipo de Killian o antrocoanal, que es un pólipo único y unilateral que se genera ya no del etmoide sino del seno maxilar y sale del seno por el ostium de este y sigue creciendo hacia la parte posterior hasta alcanzar la coana, por eso su nombre de antrocoanal o pólipo solitario de Killian. Acá, a diferencia de los pólipos nasales normales, que va a haber una obstrucción nasal bilateral, porque como les dije, casi siempre en los pólipos nasales va a ser bilateral, en el pólipo coanal solitario la obstrucción nasal es unilateral y si crece mucho puede ocupar la rinofaringe y producir rinolalia, que es la voz nasal, ¿no? El tratamiento de estos pólipos principalmente va a ser el tratamiento quirúrgico. Y mientras se les va realizando el tratamiento, preparando para realizar el tratamiento quirúrgico, estos pacientes ya tienen que estar recibiendo tratamiento con corticoterapios sistémicos y tópicos de mantenimiento, tópicos anterior a la cirugía y tópicos posterior a la cirugía. Es importante, como le digo, por el gran poder recidivante que tienen esta patología. Entonces, todos los pacientes posoperados de pólipos, luego de la cirugía, tienen que recibir sus corticoides tópicos y sus controles trimestrales para evitar que crezcan rápidamente estos pólipos. Entonces acá podemos visualizar las imágenes para que ustedes puedan diferenciar un pólipo de una secreción mucosa purulenta. Ambos se encuentran en el meato medio, pero vemos cómo acá los pólipos tienen este carácter tumoral, más brilloso, más en racimo de uvas, a diferencia de esta secreción mucosa purulenta que muchas veces va a ser espesa y les puede hacer confundir con la formación de pólipos. Ahora es importante ver esta escala, que es la escala de Lidholt, que es la escala endoscópica, para nosotros ver si el paciente va a ser sometido a cirugías o no. Vamos a ver que esta clasificación de Lidholt lo divide en 3 estadios, donde el primer estadio es ausencia de pólipos, el primer estadio son pólipos leves, donde los pólipos son de tamaño pequeño que no llegan al lomo del cornete inferior. En el grado 2 ya los pólipos son moderados, que están entre el borde más craneal y más caudal de lo que es el cornete inferior, y en el grado 3, donde ya es una poliposis masiva. Entonces, tanto en el grado 2 como el grado 3, estos pacientes sí o sí tienen que ser sometidos a cirugía. En el grado 1, donde recién está apareciendo la formación de los pólipos, se le puede dar un tratamiento con su corticoterapia sistémica y sus tópicos de mantenimiento y estar controlando al paciente para evitar que estos pólipos crezcan y esperar que ya no sea sometido a una siguiente cirugía. Luego les decía de esta tríada importante que es el síndrome de Vidal o tríada también de Samter llamada, donde el paciente va a tener una rinosinusitis polipoidea, es decir, va a tener pólipos nasales, va a tener la patología del asma bronquial y va a ser intolerante
o va a ser alérgico a lo que es la aspirina, al ácido acetilsalicílico. Entonces es importante conocer esta triada porque el 20% de las poliposis nasosinusales presentan esta triada. Y lo que nos dice esta triada es que el paciente va a tener un mal pronóstico a diferencia de los que no tienen esta triada. Quiere decir que la recidiva en estos pacientes va a ser mucho mayor, que no van a responder a tratamientos convencionales con corticoterapia. Entonces, en estos pacientes es importante controlarlos mucho más seguidamente estos pacientes y ya indicarles o ya informarles a los pacientes que tal vez van a ser sometidos a varias cirugías endoscópicas nasosinusales por el gran poder recidivante que va a tener esta patología cuando presenta la triada de Sander o síndrome de Vidal. Después tenemos lo que es el papiloma invertido, que vamos a ver que esta es una neoplasia epitelial benigna. Sin embargo, se comporta clínicamente con gran agresividad local. Estas la mayoría de veces se produce en hombres, principalmente en hombres ya de edad avanzada de 40 a 70 años. Lo más frecuente es que sea único, que sea en una sola fosa nasal, pero en algunas ocasiones puede ser bilateral, pero la gran mayoría de veces solamente es en una fosa nasal. Y es importante conocer porque esto puede degenerar a lo que es un carcinoma epidermoide si nosotros no hacemos el diagnóstico rápidamente y no hacemos el tratamiento quirúrgico. Este se relaciona mucho con lo que es el virus del papiloma humano, observándose que si hay positividad para el virus de papiloma humano, este va a ser mucho más agresivo y va a tener mayor poder de malignización. El paciente lo que va a tener clínicamente va a ser una insuficiencia respiratoria nasal unilateral progresiva, fluctuante, puede presentar epistaxis e hipersecreción nasal que en un momento va a ser acuosa y luego puede ser purulenta. Vamos a ver que al hacer la rinoscopía anterior y la endoscopía nasal, vamos a observar la formación que se asemeja a un pólipo, como vemos en esta imagen, pero no va a ser de ese aspecto nacarado, sino va a ser de un aspecto más rosado, grisáceo, y va a crecer en la pared externa de la fosa nasal, principalmente del meato medio. El diagnóstico es a través de la tomografía o resonancia magnética, donde vamos a ver cómo empieza a afectar todo lo que es el corredero nasal y cómo está afectando los diferentes senos paranasales, y el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, resecando la totalidad de la pared externa. Esos papilomas invertidos casi siempre los maneja cabeza y cuello de una mejor forma, porque ellos hacen cirugías un poco más agresivas para tratar de quitar todo lo que es la tumoración y evitar focos de infiltración que puedan hacer producir nuevamente lo que es crecer el papiloma invertido. Vamos a ver que según la clasificación de Kraus lo dividen en 4 estadios, siendo el estadio 1 un tumor limitado a la fosa nasal y el estadio 4 ya un tumor que rebasa los límites del complejo nasosinusal o que ya se ha malignizado. Entonces esto nos da ya el pronóstico del paciente. Después tenemos lo que es el granuloma piógeno o pólipo sangrante del tabique, que es un hemangioma capilar lobulillar asentado en el tabique. Entonces, la importancia de ver este tumor, que este tumor va a salir del tabique, vamos a ver que no va a coger pared lateral, es frecuentemente en mujeres. Se dice que puede deberse a algún problema hormonal, principalmente lo que es el uso de estrógenos, y incrementa esto durante el embarazo o en las personas usuarias de anticonceptivos orales. La clínica que va a presentar el paciente va a ser principalmente epistasis repetidas y copiosas al tal vez hacer una pequeña laceración de esta tumoración. Puede haber una insuficiencia respiratoria nasal y si crecen muy grandes puede haber hasta afectación o dilatación de la narina con protrusión nasal de esta tumoración. En la rinoscopía, como visualizamos en la imagen, se va a ver esa tumoración que va a ser de un color rojo vinoso, que lo importante, como les dije, de es que está sentado en el tabique nasal. Y el tratamiento pueden estas involucionar después de dar a luz, después del embarazo, o el tratamiento va a ser quirúrgico, tratando de coger el pedículo de la tumoración y resecándola. Luego tenemos lo que es el nasoangiofibroma juvenil. A diferencia del anterior, es importante que cuando usted venga un paciente que es varón, joven, entre los 18 y 30 años, y que presente epistaxis a repetición y son epistaxis masivas, descartar lo que es un nasoangiofibroma juvenil. Como le dije, es exclusivamente en hombres adolescentes. Esta patología no se va a ver en mujeres.
Vamos a ver que va a representar entre el 0.05 y el 0.5% de los tumores de cabeza y cuello, no es muy frecuente. Y histológicamente va a ser benigno, no se dice que es una neoplasia maligna, pero por su agresividad de crecimiento y por las grandes sintomatologías que presentan, como va a ser epistaxis que no pueden cohibirse, es por eso el tratamiento agresivo también que se va a realizar en esta patología. Vamos a ver que se origina de manera general a nivel de lo que es el foramen de la arteria esfenopalatina y donde están tanto la arteria esfenopalatina, que es rama de la arteria maxilar interna. Por eso digo que las epistaxis de estos pacientes van a ser intensas y van a ser difíciles de cohibir, que hasta se les tiene que colocar lo que es un taponamiento posterior. Como les decía, tiene un crecimiento localmente expansivo, es por eso la importancia de esta patología, porque no solamente se va a localizar a nivel nasal, sino puede empezar a lo que es extenderse a nivel intracraneal, a nivel orbitario, a nivel de seno paranasal, entonces empieza a introducirse a todos los niveles que pueden producir un mayor daño del paciente hasta muerte de la paciente, y también por las epistaxis fatalis que no calman. Típicamente el paciente va a presentar cuadros de epistaxis a repetición, va a ser un paciente masculino y puede presentar lo que es la obstrucción nasal unilateral. Entonces, en estos pacientes, nosotros al hacer la rinoscopía anterior vamos a ver estas tumoraciones, que a diferencia, por ejemplo, de la tumoración piógena, esta va a venir de la pared lateral, y vamos a visualizar que va a tener una mayor cantidad de irrigación. En estos pacientes nunca se les va a hacer biopsia. Cuando ya veamos que es una tumoración así, con estas características, nunca se hace biopsia porque puede venir una hemorragia que no puede parar. Entonces, en estos pacientes ya tenemos que pensar en programar ya un tratamiento quirúrgico completo. Entonces, la decisión quirúrgica va a requerir primeramente embolización. Estos pacientes, la gran mayoría tienen que realizarles embolización antes de realizar la exéresis de la tumoración, para por lo menos reducir el tamaño de la tumoración y evitar que le siga llegando mayor cantidad de sangre, disminuirle lo que es el flujo sanguíneo a través de la embolización para recién nosotros realizar el tratamiento quirúrgico. Ahora, hablando de lo que son tumores malignos o cáncer a nivel de nariz y de senos paranasales, vamos a ver que hay varios tumores, pero lo que más importante y que quiero que conozcan ustedes, que el tumor maligno más importante de la nariz y de los senos paranasales van a ser los tumores epiteliales, los más frecuentes, y el tumor epidermoide. Los tumores epidermoides son los que están casi en un 85% de todos los tumores malignos de fosas nasales y de senos paranasales. Vamos a ver que todos estos tumores malignos, de todos los tumores de cabeza y cuello, solamente van a representar el 5%, entonces tienen una incidencia bastante baja, y más frecuentemente se acentúan en lo que es el seno maxilar, seguido de lo que es el seno etmoidal. La localización frontal y esfenoidal son casi inexistentes, que aparezca un cáncer de estos senos paranasales. Y como les dije, el carcinoma epidermoide es el tumor maligno más frecuente que se localiza en el seno maxilar, y el más frecuente en lo que es en el seno etmoidal va a ser el adenocarcinoma. Estos tumores malignos de los senos paranasales y de las fosas nasales van a tener clínicas inespecíficas. No va a haber una clínica en todos por igual. Pueden presentar sangrados, pueden presentar obstrucción nasal, pueden presentar rinorreas purulentas, y estos tumores se están infectando. Y su pronóstico, cuando ya se localizan estos, es malo, tienen un mal pronóstico, y porque todos estos van a presentar una invasión a nivel de base de cráneo. Vamos a ver que no va a haber un factor etiológico consistente, no se relaciona ni al consumo de alcohol y tabaco, pero de algunos agentes tóxicos y profesionales, sí, como es la madera, el uso de humo industriales. El diagnóstico es a través de tomografía y resonancia magnética, y acá la importancia de estos tumores siempre de realizar una biopsia para saber qué tipo de estirpe tumoral es a la que nos estamos enfrentando. El tratamiento es a través de la resección quirúrgica en bloque,
para eliminar todo lo que es la tumoración. Y si nosotros pensamos que puede ser lo que es un linfoma, si en la anatomía patológica sale lo que es la parte del linfoma o carcinomas indiferenciados, estos van a responder muy bien a lo que es la radioterapia y quimioterapia. Por eso es la importancia de realizar biopsia de estas tumoraciones. Las cirugías son bastante deformantes. Acá las cirugías que las realizan las hacen los servicios de cabeza y cuello, porque como visualizamos en las imágenes inferiores, son ese tipo de cirugías como rinotomías laterales, donde se quita casi absolutamente todo lo que es la pirámide nasal, se abre completamente la cara para eliminar todo lo que es la tumoración, o a nivel de paladar, si el seno maxilar es el afectado, se saca toda una porción de lo que es el paladar. Entonces son cirugías bastante importantes, bastante riesgosas y que dejan bastantes secuelas. Listo, chicos, eso es todo. Eso es todo lo que les quería comentar sobre patología nasosinusal. ¿Alguna duda que tengan? Chicos. Doctora, me parece que no habría preguntas por ahora. Listo, eso es todo. Si tienen alguna otra duda o mientras van leyendo su libro tienen alguna otra duda, ya le comentan a Roel y a Roel me hará llegar las dudas que ustedes tengan. ¿Ya, chicos? Entonces ya la próxima clase teórica también es el próximo lunes, entonces nos vemos el próximo lunes otra vez. Listo, doctora. Muchas gracias.